El sol de agosto caía implacable sobre la hacienda cuando Carmela cumplió 18 años. Pero no hubo risas ni cantos, solo un silencio tenso que anunciaba desgracia. Su padre, don Bautista, la llamó al despacho con voz grave y mirada evasiva. Frente a ella, reveló la decisión más dura que jamás había tomado. Carmela sería entregada a un apache, como parte de un acuerdo para evitar más derramamiento de sangre. No como castigo a sus actos, sino como moneda de cambio para salvar la hacienda, para comprar paz. Carmela sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No podía hablar. No entendía si estaba soñando o viviendo una pesadilla. Su vida entera acababa de ser arrancada en un solo suspiro. Hasta ese día, Carmela había vivido protegida, aunque no libre. Era la única hija de una familia de hombres duros, nacida entre varones que luchaban con armas y cargaban con el peso del apellido. Ella, en cambio, creció en los patios internos, entre hilos de costura, libros de oraciones y tardes al piano. Su madre, Amparo, la crió con dulzura, enseñándole a servir, a cuidar, a no levantar la voz. Pero su ternura fue también su condena. En un mundo marcado por la violencia y la resistencia, ser delicada era lo mismo que ser inútil. Su padre la había dicho en voz baja, creyendo que no lo oían Vela, pero frágil para estos tiempos. Los ataques indígenas habían dejado la región en tensión constante. Las noches ya no traían descanso, solo miedo. Fue entonces cuando el coronel Mendoza, un hombre seco y pragmático, llegó con su propuesta. Tenían en custodia a un guerrero apache de alto rango. En vez de ejecutarlo, proponían un símbolo de paz, una mujer de la hacienda entregada en matrimonio. El nombre de Carmela fue el primero en ser dicho. Su padre se opuso con gritos, con golpes a la vieja mesa heredada de sus ancestros. Pero cuando el coronel recordó que sus otros hijos podrían morir sin una tregua, el silencio se apoderó de él. Lo que parecía impensable se volvió inevitable. Esa noche fue la más larga de la vida de Carmela. No lloró, no suplicó. Se sentó en la cama, donde había soñado tantas veces con un amor dulce, con un vestido blanco, con una boda que empezara una historia feliz. Ahora, ese vestido estaba empaquetado en un baúl, junto a una Biblia gastada y unas pocas joyas de familia. Afuera, el viento levantaba polvo seco, y las sombras de los árboles parecían figuras que venían a despedirse. Al amanecer, cuando los primeros rayos tocaron las paredes de adobe, Carmela subió a una carreta junto al coronel. No dijo adiós. No miró atrás. Solo sostuvo el borde del asiento con fuerza, como si así pudiera detener el temblor de su alma. El viaje hasta el campamento militar duró 2 días. Carmela apenas habló. El coronel tampoco tenía mucho que decirle. A medida que avanzaban por senderos polvorientos, los árboles escaseaban y las montañas parecían acercarse, como si vigilaran el destino al que ella era llevada. Las noches eran frías, los amaneceres solitarios. La muchacha observaba el paisaje desvanecerse, como si el mundo que conocía quedara atrás, enterrado en el polvo. Cada paso de los caballos la alejaba de su hogar, pero también la empujaba hacia un futuro que no le pertenecía. En su pecho, una mezcla de resignación y miedo se hacía nudo. Al llegar al campamento, los soldados la escoltaron hasta una tienda donde un hombre permanecía de pie, atado de manos. Era alto, con piel bronceada por el sol, y cabello negro que le caía hasta los hombros. No necesitaba hablar para imponer respeto. Su sola presencia hacía que los demás se movieran con precaución. Carmela lo miró con una mezcla de curiosidad y temor. Era la primera vez que tenía frente a ella a un apache. Él, al verla, frunció el ceño y preguntó en español quebrado si esa era la mujer que le traían. La incredulidad en su voz hizo que las mejillas de Carmela ardieran de vergüenza. El coronel respondió con dureza: no había elección, o aceptaba a la mujer, o enfrentaría el pelotón de fusilamiento. Takoda, así se hacía llamar el guerrero, desvió la mirada, pero no respondió. Carmela, con la voz temblorosa pero firme, dijo por primera vez, desde que partió: yo tampoco pedí estar aquí, pero si ambos estamos atrapados, lo mínimo que podemos hacer es sobrevivir con dignidad. Esa declaración, tan inesperada
hizo que Takoda la observara con nuevos ojos. No era una niña temerosa ni una víctima quebrada. Era una mujer que, pese al miedo, mantenía la cabeza erguida. Esa noche, los soltaron de sus ataduras y les asignaron la misma tienda. Takoda se negó a entrar. Dormiría fuera, dijo, hasta que ambos decidieran cómo convivir. Carmela se acomodó sola en el interior, sobre una cama rústica de pieles, entre vasijas de barro y silencio. Escuchaba los pasos del apache afuera, el crujido del fuego, el murmullo del viento. En lugar de llorar, respiró hondo y cerró los ojos. Esa tierra no la quería, ese hombre no la había elegido, pero estaba viva. Y si algo le quedaba, era la voluntad de no rendirse. El tercer día partieron rumbo al territorio apache. El coronel los dejó en las afueras del campamento, con 2 caballos y una ruta marcada. Takoda no dijo una palabra. Carmela lo seguía en silencio, sintiendo como el mundo cambiaba a su alrededor. El verde desaparecía, las montañas crecían, el cielo parecía más alto. A cada paso, se alejaban más de la civilización, y el silencio entre ellos se volvía más denso. Ella montaba una yegua joven, nerviosa, que parecía sentir su angustia. A veces intentaba iniciar una conversación, pero el apache solo respondía con miradas breves o un gesto de la cabeza. El primer contacto real ocurrió una noche, cuando una tormenta amenazaba y debieron refugiarse bajo una saliente rocosa. Carmela, empapada, se sentó cerca del fuego y susurró: ¿Esto será toda mi vida ahora? Takoda la observó desde el otro lado, con los ojos oscuros brillando por las llamas. No lo sé, respondió. Solo sé que no eres mi enemiga. Y yo no quiero ser tu carcelero. Fueron palabras sencillas, pero marcaron un antes y un después. Desde ese momento, dejaron de ser prisioneros uno del otro y comenzaron a caminar lado a lado. No como pareja, pero sí como 2 almas que intentaban entender su nueva realidad. Al llegar al poblado apache, los niños se escondieron detrás de las tiendas. Las mujeres los observaban con desconfianza, especialmente a Carmela. Su piel clara, su ropa, su olor a jabón y perfume la convertían en una figura extraña, casi ofensiva. Takoda la condujo a una tienda en el borde del círculo tribal y le dijo que sería su refugio. Él seguiría durmiendo afuera, respetando el tiempo que ambos necesitaran. No había promesas ni amenazas, solo un acuerdo tácito de paz. Carmela asintió y entró sola. La tienda era humilde, pero ordenada. En su interior sintió que por fin podía respirar sin estar bajo juicio constante. Los primeros días fueron duros. Carmela no entendía las costumbres, no sabía cómo comunicarse. Las mujeres la ignoraban o la miraban con recelo. Ella intentaba ayudar, ofrecerse, pero sus manos torpes revelaban su falta de experiencia en esa vida. Aisa, una mujer de rostro severo y manos ásperas, fue la primera en acercarse. ¿Sabes hacer algo útil o solo eres bonita?, le preguntó en español, fragmentado. Carmela no se ofendió, solo bajó la mirada y respondió con honestidad: sé coser, cuidar enfermos, pero necesito que me enseñen a hacerlo aquí. La sinceridad desarmó a Aisa, quien decidió darle una oportunidad. A partir de ese día, Carmela comenzó a aprender. Aisa le enseñó a curtir pieles, a preparar infusiones con plantas del desierto, a encender fuego sin cerillas. Sus manos, antes suaves y cuidadas, comenzaron a llenarse de heridas pequeñas, de costras, de tierra, pero también de fuerza. Por las noches, se sentaba en su tienda con los dedos adoloridos y la espalda entumecida, y sin embargo, por primera vez en su vida, sentía que había hecho algo que valía la pena. Takoda la observaba de lejos, en silencio. Dormía cerca de la entrada, pero nunca cruzaba la línea que él mismo había establecido. Los días se convirtieron en semanas. Carmela ya entendía algunas palabras en lengua apache y lograba comunicarse con gestos, sonrisas y acciones. Aisa comenzó a confiarle tareas más importantes. Las otras mujeres, aunque todavía reservadas, dejaban que se acercara a sus hijos, que lavara con ellas en el río, que compartiera la comida en los círculos alrededor del fuego.
El odio inicial empezaba a ceder, lentamente, ante la evidencia de su esfuerzo. Carmela no era una invasora, era alguien que, como ellas, solo quería encontrar un lugar al que llamar hogar. Una tarde, el poblado se estremeció con la noticia de que varios niños no habían regresado de una excursión para recolectar frutos. Las horas pasaban y la preocupación crecía. Takoda se ofreció para liderar una búsqueda en las zonas más peligrosas. Cuando Nolnesh, el líder temporal del poblado, le preguntó si necesitaba apoyo, el apache señaló a Carmela. «Ella vendrá conmigo», dijo con firmeza. La sorpresa fue general. «Una mujer blanca. ¿Para qué? Porque tiene manos pequeñas. Puede entrar en lugares donde nosotros no», explicó. Carmela no lo sabía aún, pero ese momento sería el inicio de una transformación profunda. Durante la búsqueda, caminaron entre cañones estrechos, rodeados de silencio y tensión. Carmela sentía su corazón latir como un tambor desbocado, miraba cada piedra, cada sombra, cada sonido. Fue ella quien escuchó primero los sollozos débiles que venían desde una grieta. Señaló el lugar y se acercaron. 3 niños estaban atrapados en una hendidura natural entre las rocas. Takoda no podía entrar, era muy estrecho. Carmela, sin pensarlo, pidió una cuerda. «Puedo bajar», dijo. El apache intentó detenerla, pero ella insistió. «Toda mi vida me dijeron que debía hacer. Esta vez quiero decidirlo yo». Y descendió, aferrada al borde de su voluntad. El descenso fue lento, doloroso. Carmela sentía las piedras rasgar su vestido, sus brazos tensos sosteniendo su peso, la oscuridad abrazándola poco a poco. Pero cuando alcanzó a los niños, todo miedo desapareció. Ellos la miraban como si fuera un ángel, aunque su rostro estuviera sucio y su aliento agitado. Uno a uno, los ayudó a sujetarse a la cuerda que Takoda izaba desde arriba. Solo cuando el último estuvo a salvo, pensó en sí misma. Al salir, exhausta, sintió las manos firmes del apache sujetándola. «Tienes el corazón de una guerrera», le dijo en voz baja. Fue la primera vez que la elogió. Carmela no respondió, pero en su pecho algo nuevo se encendió. Al regresar al poblado, fueron recibidos con vítores. Los padres corrieron a abrazar a sus hijos. Las mujeres miraban a Carmela con otros ojos. No era una extranjera. Era la que había arriesgado su vida por los suyos. Esa noche, Takoda se acercó a la fogata donde ella estaba sentada sola, aún temblando por la experiencia. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó Carmela. Asintió. Hablaron por primera vez, sin obligación. Él le contó sobre su captura, sobre cómo fue herido, defendiendo a los ancianos del clan. Ella habló de su infancia, de sus sueños pequeños, de su deseo de ser más que un adorno en la vida de los demás. A partir de entonces, las conversaciones se volvieron frecuentes. Takoda, que reveló que su verdadero nombre era Itzel, comenzó a confiarle cosas que nunca había dicho. Le explicó costumbres de su pueblo, historias antiguas, secretos del desierto. Carmela escuchaba con atención, pero también compartía sus propias historias, mostrando que no solo estaba aprendiendo una nueva cultura, sino integrándose en ella con el corazón abierto. De noche, cuando el poblado dormía, a veces se encontraban en el manantial cercano. Allí, entre reflejos de luna y murmullos del agua, sus miradas comenzaban a decir cosas que las palabras todavía no se atrevían. Una nueva amenaza los enfrentó semanas después. Una familia mexicana, enferma, acampó cerca del manantial sagrado. Era una ofensa grave. Algunos pedían expulsarlos o incluso eliminarlos, pero Carmela dio un paso al frente en la asamblea y ofreció una alternativa. «Puedo sanarlos», dijo. «Así se irán por su voluntad, y no contaminaremos la tierra con sangre». La tribu quedó en silencio. Takoda rompió el juicio con una decisión: «Yo la acompañaré». Juntos cabalgaron hacia el campamento de los forasteros, ella con hierbas y compasión, él con vigilancia y respeto. Ya no eran solo una mujer entregada y su captor, eran compañeros en una misma causa. Al llegar al campamento, la escena era desoladora. Un hombre inconsciente, una mujer febril tratando de alimentar a sus hijos y el miedo flotando en el aire como una sombra espesa. La mujer,
Al ver acercarse a un apache y a una mujer mexicana, intentó tomar un arma, pero estaba demasiado débil. Carmela habló con suavidad, explicando que venía a ayudar. No hubo promesas, tan solo acciones. Preparó infusiones con corteza de sauce, cataplasmas con hierbas y caldos reconfortantes. Takoda nunca la dejó sola, la protegía en silencio, pero también le traía agua. Sostenía tazones, alimentaba el fuego. Eran dos figuras distintas, unidas por una voluntad compartida. Los enfermos comenzaron a mejorar. La mujer, sorprendida, le preguntó a Carmela por qué los ayudaba. «Porque puedo», respondió. «Porque elegir compasión en lugar de odio nos salva a todos». Takoda escuchó esa frase en silencio, pero dentro de sí algo se movió profundamente. Cuando los colonos se recuperaron, agradecieron con lágrimas y partieron por voluntad propia. La amenaza se había desvanecido sin violencia. Carmela había salvado a extraños, pero también había protegido el manantial y la armonía del poblado. Esa noche, al regresar, Takoda la llevó de nuevo al mismo lugar, bajo las estrellas. Allí, por primera vez, tomó sus manos. «¿Por qué hiciste todo eso?», preguntó él. Carmela bajó la mirada, pero su voz fue firme. «Porque quiero demostrar que pertenezco aquí tanto como tú». Itzel la miró largo rato. Luego, sacó un collar de turquesas y plata que había tejido en secreto. «Ann, esto es para ti. Si aún quieres caminar conmigo, quiero que lo hagas como mi igual». Carmela lo sostuvo entre los dedos con cuidado, con emoción, con el corazón latiendo desbocado. Asintió, sin palabras. El compromiso estaba sellado, no por obligación, sino por elección mutua. Un acto silencioso, pero más poderoso que cualquier ceremonia formal. La unión se celebró una semana después, durante la luna llena. Carmela vestía un atuendo tradicional decorado con cuentas, flores y respeto. Itzel, con sus mejores galas, caminó a su lado. Pequeño Lobo, el niño al que había rescatado, llevó los anillos. El poblado entero se reunió alrededor del fuego. No hubo discursos grandilocuentes, solo miradas llenas de significado y un canto ancestral que los envolvió como una bendición. En ese instante, ya no importaba de dónde venían, importaba lo que estaban construyendo juntos. Un amor nacido del dolor, pero alimentado por la elección libre y el reconocimiento mutuo. Pasaron meses de calma, de construcción silenciosa. Carmela se convirtió en una figura fundamental del poblado. Sus manos, antes torpes, ahora tejían, curaban y cultivaban. Las mujeres acudían a ella por consejo. Los niños la seguían como a una madre. Pero fue con Pequeño Lobo, huérfano desde hacía un año, con quien formó un vínculo especial. Dormía a su lado. La llamaba mamá, sin pedir permiso, y ella, sin pensarlo, lo acogió con ternura y una naturalidad que ni ella sabía que tenía. Por las tardes, mientras cocinaban juntos, el niño preguntaba cosas que la dejaban en silencio. «¿Te quedarás para siempre? ¿Itzel te ama? ¿Esto es una familia?». Carmela no sabía cómo responder. Había llegado allí obligada, sí, pero todo lo que había vivido desde entonces era elección, no solo de permanecer, sino de entregarse. Cuando miraba a Itzel trabajar, a los niños correr, las mujeres compartir el pan con ella, sentía que había encontrado algo que nunca había tenido, un hogar elegido. Pero la vida, como el desierto, siempre cambia con el viento. Un día, mientras recogían plantas medicinales, un joven guerrero llegó con urgencia. «Soldados», dijo sin aliento, «muchos han y traen banderas mexicanas». El corazón de Carmela se paralizó. ¿Quién venía? ¿Por qué? Ahora, en el horizonte, una columna de polvo anunciaba la llegada de jinetes. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Carmela vio lo imposible en su padre al frente, vestido con su mejor traje. A su lado, Evaristo, su hermano, con uniforme de capitán. 30 soldados detrás. La reconocieron de inmediato. Su padre gritó su nombre. «Carmela, hija mía, hemos venido a llevarte a casa». Ella no se movió. No respondió. Ann solo apretó los puños. La palabra casa ya no significaba lo mismo. Itzel apareció a su lado. «No tienes que ir con ellos», dijo en voz
Bajan, tú decides. Siempre lo harás. Don Bautista desmontó con autoridad. Al verla, quedó impactado. Su hija ya no era la misma. Su piel tostada por el sol, su ropa tejida a mano, su expresión firme. Era una mujer nueva. Mira en lo que te has convertido, murmuró. Una salvaje. Olvidando quién eres. ¿Dónde naciste en Carmela? Lo miró sin parpadear. Me he convertido en alguien útil, respondió. En alguien capaz de salvar vidas. No era eso lo que querías. Evaristo intervino. Estás confundida, te han manipulado. Ven con nosotros. Volverás a ser tú. Pero Carmela sabía que jamás volvería a ser la mujer dócil que una vez fue. Don Bautista creyó tener la carta definitiva. El hijo de don Aurelio Mendoza desea casarse contigo. Es un hombre decente. Está dispuesto a perdonar todo esto. Quiere darte una vida civilizada. Carmela sintió una punzada de rabia. ¿Perdonar? ¿Mi vida necesita ser perdonada?, preguntó con voz baja, cargada de fuego. Yo no necesito redención. No, estoy perdida. He encontrado a alguien que me ama por quien soy, sin pedir que me avergüence de lo que viví. Los ojos de su padre buscaron a Itzel. ¿Ese apache?, dijo con desprecio. Ese prisionero. Fue Itzel quien se adelantó entonces, con una dignidad serena que desarmó cualquier juicio. No soy prisionero de nadie, dijo con español perfecto. Carmela eligió quedarse en Yo. La elegí a ella. Y si decide marcharse, le daré mi bendición. Pero si decide quedarse, la protegeré con mi vida. Sus palabras no fueron grandilocuentes, pero resonaron como un tambor en el corazón de todos los presentes. Incluso Evaristo pareció afectado. Don Bautista intentó otra estrategia. Tu madre está enferma. Llora por ti todas las noches. Su corazón se debilita de tristeza. Si no regresas, podría no sobrevivir. El golpe fue certero. Carmela retrocedió un paso. Las lágrimas le nublaron la visión. Su madre Anne, su única aliada, su refugio emocional en Itzel, lo notó. Se acercó con suavidad. Si necesitas verla, ve, dijo en voz tan baja que parecía un pensamiento. Te esperaré, Anne, por el tiempo que sea necesario. Carmela lo miró con gratitud y dolor. El conflicto dentro de ella era desgarrador. Una parte quería quedarse, continuar la vida que había construido con esfuerzo. Otra no podía ignorar el llamado de su madre. Finalmente, pidió tiempo para decidir. Nolnesh intervino y ofreció hospitalidad por una noche. Vean cómo vive su hija, y por la mañana ella decidirá con el corazón en calma. Así, por primera vez, la familia Herrera durmió bajo cielo. Apachen esa noche fue de silencios pesados. Carmela se sentó entre dos mundos. De un lado, su padre y hermano, analizando todo con ojos de juicio. Del otro, Itzel y Pequeño Lobo, compartiendo una sopa y sonrisas tibias. Durante la cena, don Bautista notó la relación entre Carmela y el niño. ¿Ese es tu hijo?, preguntó con recelo. Es mi hijo adoptivo, respondió ella con orgullo. Sus padres murieron. Yo lo elegí, y él me eligió a mí. El silencio se hizo espeso. Era evidente que el lazo era real, un lazo que ni el tiempo ni la sangre podían negar. Don Bautista bajó la vista, incapaz de sostenerla. Cuando la noche se hizo más profunda, Carmela salió sola a contemplar las estrellas. El aire era frío, pero la calma del cielo despejado contrastaba con el torbellino en su interior. Itzel se acercó sin hacer ruido. Se sentó a su lado, sin invadir su espacio. ¿Qué vas a decidir?, preguntó con voz casi inaudible. Carmela no respondió de inmediato. Miraba hacia lo alto, como si las constelaciones pudieran darle una señal. No lo sé, dijo finalmente. Amo a Pequeño Lobo, amo esta vida, amo en quien me he convertido. Pero también amo a mi madre, y saber que está muriendo por mi ausencia me rompe el alma. Itzel tomó sus manos. Entonces ve, dijo sin dudar, no te retendré. Y si no puedes regresar, al menos sabré que lo hiciste por amor. Carmela lo miró con lágrimas, temblando en los ojos. ¿Y si me obligan a quedarme allá? ¿Y si nunca puedo volver? Itzel sostuvo su mirada
con ternura inmensa. Entonces sabré que tuve el privilegio de amarte durante estos meses. Y eso es más de lo que muchos tienen en una vida entera. Fue la gota final. Carmela se arrojó a sus brazos, sollozando en silencio. No había una decisión correcta. Solo había una mujer dividida entre dos lealtades: Anne, la que la vio nacer y la que la hizo renacer. Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz pintaron el poblado, Carmela salió con paso firme. «Iré con ustedes», dijo a su padre, «pero solo para ver a mi madre. No aceptaré propuestas de matrimonio. No me quedaré si no lo deseo». Don Battista quiso protestar, pero ella lo interrumpió. «Es mi última palabra. O respetan mis términos o no me muevo de aquí». La autoridad en su voz era nueva, irrefutable. Finalmente, accedieron. Montó su yegua y partió entre el polvo del camino. Al mirar hacia atrás, vio a Itzel y a Pequeño Lobo de pie, inmóviles, con los ojos llenos de despedidas que no cabían en palabras. El regreso a la hacienda fue como entrar en un museo de su vida pasada. Todo estaba en su lugar, pero ella ya no encajaba. Encontró a su madre, doña Amparo, pálida, delgada, apagada. Pero al verla entrar por la puerta, algo en sus ojos revivió. «Hija mía, pensé que nunca volvería a verte», dijo con un suspiro que parecía llevar años atrapado en el pecho. Carmela se arrodilló junto a ella, tomándole las manos. «Estoy aquí, mamá, estoy aquí, por ti». Durante las semanas siguientes, se dedicó por completo a cuidarla, le preparaba infusiones, caminaban juntas por el jardín, compartían anécdotas cuidadosamente filtradas de su vida con los apaches. A medida que doña Amparo recuperaba algo de color en las mejillas y firmeza en la voz, Carmela sentía crecer en su interior una ansiedad sorda. Su madre mejoraba, pero la presión en la casa aumentaba. Don Bautista empezó a traer a Aurelio Mendoza Jr. a cenar con frecuencia, un hombre bien vestido, de mirada calculadora, que hablaba como quien ofrece un trato comercial. «Sé que pasaste por mucho», le decía, «pero estoy dispuesto a darte una nueva oportunidad, a hacer de ti una esposa respetada». Carmela lo escuchaba con cortesía, pero por dentro, algo en ella hervía. No era amor, era condescendencia envuelta en trajes caros. Una tarde, mientras caminaban por el jardín bajo la supervisión de su padre, Aurelio se atrevió a ir más lejos. «Podríamos tener una vida tranquila. Te daría estabilidad, hijos, un apellido respetado. No tienes que seguir aferrada a recuerdos de una vida entre salvajes». Carmela lo detuvo con un gesto. «Señor Mendoza, le agradezco su interés, pero mi corazón ya pertenece a otro. Y no necesito que nadie me perdone por haber amado a Aurelio». Cambió de tono. «Eso no fue amor, Anne, fue supervivencia. Aquí puedes tener algo real». Carmela lo miró directo a los ojos. «Lo que viví fue más real que cualquier cosa que usted pueda ofrecerme». Esa noche, don Bautista entró en su habitación con el ceño fruncido. Tu comportamiento es una vergüenza. Aurelio es un buen hombre. Te está ofreciendo una redención». Anne Carmela se irguió. «No necesito ser redimida. Necesito ser libre». La discusión subió de tono. Don Bautista anunció que la boda se celebraría en una semana, con o sin su consentimiento. «Lo hago por tu bien», sentenció. «Lo agradecerás algún día». Pero Carmela sabía que aceptar ese destino sería matar todo lo que había florecido dentro de ella. En su interior, una llama de resistencia crecía cada vez más fuerte. Fue doña Amparo quien, una noche, entró en su cuarto y se sentó en silencio junto a la cama. «Te he estado observando, hija. Hay una luz en tus ojos ahora que nunca vi cuando vivías aquí. Una firmeza en tu voz, una mujer que se descubrió lejos de estas paredes. Lo que encontraste allá fue amor». Carmela no pudo contener las lágrimas. «Fue amor, madre, fue verdad, fue vida. Allí me sentí viva por primera vez». Amparo tomó sus manos y susurró en entonces: «Ve, antes de que sea tarde. Yo estaré bien. Mi salud no depende de tu presencia, sino de saber que eres feliz donde sea que estés». Al amanecer siguiente, mientras la casa aún dormía,
Carmela se preparó en silencio. Guardó lo esencial en una pequeña alforja en una carta para su madre, unas pocas provisiones, y el collar de turquesas que Itzel le había regalado. Su madre, ya despierta, la esperaba junto a la puerta con un pequeño bolso de cuero. «Te ayudaré a salir sin que te vean», dijo con una ternura firme. «Te di la vida una vez, ahora te la doy por segunda vez». Carmela la abrazó con fuerza, grabando en su memoria su olor, su calor, su amor incondicional. Luego montó su yegua favorita y partió rumbo al norte, hacia donde el viento olía a libertad. El camino de regreso fue arduo. Cabalgó por días bajo el sol ardiente, cruzando montañas y valles. Guiada por la memoria de los senderos recorridos junto a Itzelen, el cansancio no podía contra la ansiedad que la devoraba. ¿Y si él ya no la esperaba? ¿Y si el poblado la rechazaba por haberlo abandonado? Cada noche, junto al fuego improvisado, repasaba sus decisiones, sus miedos, sus certezas. Pero su corazón le decía lo mismo cada vez al volver: era lo correcto, no por obligación, sino por deseo, porque su lugar ya no estaba entre muros de adobe, sino entre piedras rojas y voces antiguas. Cuando finalmente divisó el poblado en el horizonte, algo en su pecho se contrajo. Había menos tiendas, en más silencio. Las llamas de las fogatas parecían más débiles. Al acercarse, notó que muchas familias se habían marchado, quizá buscando tierras más seguras. Desmontó y caminó con paso tembloroso hacia el centro del círculo. Algunas personas la reconocieron, pero no corrieron a saludarla. La miraban con una mezcla de sorpresa y cautela. Fue Aisa quien rompió el hielo. ¿Has vuelto para quedarte? ¿O solo de paso? Carmela tragó saliva y respondió con voz firme: «He vuelto para quedarme». «¿Dónde están Itzel y Pequeño Lobo?» Aisa señaló una tienda solitaria en el borde del poblado. «Están allí, pero debes saber, fueron meses difíciles. Pequeño Lobo enfermó gravemente. Itzel no se ha separado de su lado desde entonces. Muchos pensaron que no regresarías, pero él insistió en esperarte». El corazón de Carmela se aceleró. Corrió hacia la tienda con los ojos llenos de lágrimas. Al levantar la entrada de cuero, vio una escena que la desgarró por dentro. Itzel estaba sentado junto a un pequeño lecho. Pequeño Lobo, pálido, respiraba con dificultad. El rostro de Itzel era el de un hombre al borde del colapso, pero al verla, sus ojos se iluminaron como si viera un milagro en Carmela. Susurró Itzel, con la voz quebrada por la emoción. «¿De verdad? ¿Estás aquí?» Ella asintió mientras se arrodillaba junto al lecho, tomando su mano con ternura desesperada. «Estoy aquí para quedarme para siempre». Pequeño Lobo abrió los ojos apenas, con un hilo de voz que partía el alma. «Mi madre volvió». Carmela besó su frente caliente, conteniendo las lágrimas. «Sí, pequeño guerrero, tu madre volvió, y no se irá nunca más». Durante los días siguientes, se dedicó por completo al cuidado del niño. Preparó infusiones, aplicó compresas, cantó canciones de cuna, en voz baja, como su abuela solía hacer. La recuperación fue lenta pero constante. Cada día, el color regresaba a las mejillas del niño, su aliento se volvía más profundo, y las sombras de la enfermedad retrocedían. Con su mejoría, el poblado también pareció renacer. Las mujeres se acercaban nuevamente a Carmela, esta vez, no con recelo, sino con gratitud. Las fogatas recuperaron su calor, las voces sus risas, y el aire volvió a oler a maíz tostado y humo dulce. Por las noches, Carmela y Itzel se sentaban fuera de la tienda, tomados de la mano, mirando las estrellas en silencio. No necesitaban hablar. Había una paz en el reencuentro que lo decía todo. Una de esas noches, Itzel la llevó al manantial sagrado, el mismo lugar donde habían sellado su alianza tiempo atrás. La luna se reflejaba en el agua plateada, y las luciérnagas iluminaban el sendero como pequeñas antorchas. «Pensé que te había perdido para siempre», confesó él. «Cada día sin noticias tuyas fue como morir un poco más». Carmela le tomó el rostro entre las manos, con dulzura y determinación. «Nunca me fuiste ajeno. Tuve que cuidar de mi madre, pero siempre supe que regresarían porque mi alma nunca dejó este lugar». Las lágrimas en los ojos de Itzel eran como agua bendita derramada por años de espera. Del interior de su
ropaje, Itzel sacó un pequeño objeto envuelto en tela, un collar nuevo, tejido con cuentas de turquesa, plata y una piedra rojiza en forma de luna. Estuve haciéndolo durante todo el tiempo que estuviste lejos en cada cuenta. Un día, cada nudo, una esperanza. Es para nuestra ceremonia. Si aún quieres... Carmela lo interrumpió con una sonrisa húmeda por la emoción. Quiero casarme contigo, con tus tradiciones, con las mías, con todas las que podamos inventar. Quiero unir nuestras vidas como un pacto. Jaumas, no culturas. Itzel la abrazó, y el agua del manantial pareció cantar con ellos una promesa antigua. La ceremonia tuvo lugar una semana después, bajo la luz plena de la luna llena. Todo el poblado se reunió en círculo, decorado con antorchas, pétalos de flores del desierto y cánticos ancestrales que parecían salir directamente del corazón de la tierra. Carmela vestía un atuendo de ante claro, adornado con bordados hechos por las mujeres que ahora la llamaban hermana. Su cabello estaba trenzado con plumas pequeñas y ramitas de salvia. Itzel, en cambio, vestía su túnica ceremonial, con pintura sagrada sobre el rostro, y portaba un cinturón de cuero, trabajado por sus propios padres años atrás. Pequeño Lobo, completamente recuperado, fue el encargado de llevar los anillos de plata. Caminaba con paso firme, con una sonrisa orgullosa que hacía vibrar el pecho de Carmela. Nolnish, el anciano jefe, ofició la ceremonia con palabras sencillas, pero cargadas de fuerza: el amor verdadero no se impone, se elige. El amor verdadero no conquista, acompaña. Que sus caminos estén entrelazados como las raíces del árbol sagrado que da sombra al espíritu. Cuando Carmela y Itzel unieron sus manos, una ráfaga de viento suave recorrió el círculo, como si el desierto mismo los bendijera. Esa noche no hubo vino ni banquetes, pero sí cantos, tambores y fuego. Hubo abrazos sinceros, bailes espontáneos, ojos brillantes que celebraban algo más profundo que la unión de dos personas. Celebraban la posibilidad de un nuevo comienzo. En los días que siguieron, Carmela e Itzel comenzaron a construir una casa propia, al borde del poblado, entre cactus y piedras. No era grande, pero sí cálida. Plantaron un pequeño jardín con semillas que Carmela había guardado desde su infancia. Cada mañana, al salir, veían cómo brotaba algo nuevo, algo que no existía antes de su amor. 5 años después, aquel rincón del desierto era irreconocible. Lo que había comenzado como un experimento improbable se convirtió en una comunidad próspera, donde apaches y mexicanos vivían, trabajaban y soñaban juntos. Niños de distintas pieles jugaban sin distinguir origen. Las mujeres tejían juntas, compartiendo recetas, remedios y risas. Carmela, ahora madre de 3 hijos propios además de Pequeño Lobo, era conocida en toda la región como curandera y mediadora. Itzel, respetado como líder sabio y justo, aún caminaba junto a ella al atardecer, tomándola de la mano como el primer día. Una tarde, tranquila, mientras los niños jugaban descalzos en el jardín y el sol teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas. Itzel se acercó por detrás y rodeó a Carmela con los brazos. Ella apoyó la cabeza en su pecho, cerrando los ojos. Era uno de esos momentos donde no hacía falta decir nada, pero él rompió el silencio con una pregunta suave, casi ritual. ¿Alguna vez extrañas tu vida anterior? Carmela sonrió, sin abrir los ojos. ¿Cómo puedo extrañar una vida donde nunca fui realmente feliz? Respondió, aquí tengo todo lo que soñé, incluso antes de saber que lo soñaba. El amor entre ellos no era de cuentos de hadas, sino uno tejido con cicatrices, renuncias y decisiones valientes. Habían enfrentado el juicio de 2 mundos, el rechazo de ambos lados, la distancia, el miedo, y aún así, habían elegido permanecer. Su hogar era un símbolo vivo de lo que pueden hacer cuando el amor supera el prejuicio. No era perfecto. A veces discutían, a veces el dolor del pasado reaparecía. Pero, en cada abrazo, en cada mirada, en cada noche en que sus cuerpos se encontraban como raíces que se reconocen, había una certeza profunda: se pertenecían. La historia de Carmela se volvió leyenda entre las mujeres de la región. Se contaba en fogatas, en celebraciones, en momentos de duda. La hija del hacendado que fue entregada como castigo y se convirtió en la madre
de un pueblo. Para muchas, su relato era más que una historia de amor. Era una enseñanza sobre libertad, sobre dignidad, sobre la capacidad de reinventarse incluso cuando el mundo nos quiere reducir a una etiqueta. Carmela no buscó ser ejemplo, solo siguió su corazón. Pero en ese camino, inspiró a otras a cuestionar sus propios destinos. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas y el viento del desierto traía consigo los murmullos del pasado, Carmela se sentó en la entrada de su casa. Observó a sus hijos dormir abrazados, a Itzel tallando una figura de madera en silencio, y sintió que su alma se aquietaba. El amor verdadero no solo transforma a las personas, pensó, también transforma el suelo donde pisan, el aire que respiran, las vidas que tocan. Y al cerrar los ojos, una frase suave cruzó su mente, como una plegaria silenciosa: nunca fui más yo. Que cuando dejé de obedecer y comencé a elegir, en la quietud de esa noche, Carmela recordó el momento en que partió por primera vez, obligada a dejar su hogar, con un vestido blanco empaquetado y un corazón lleno de temor. Pensó en la joven que bajó por la grieta del cañón para rescatar a 3 niños, en la mujer que sanó a una familia extranjera a las puertas del manantial sagrado, en la madre que eligió a un niño huérfano sin pedir nada a cambio. Cada versión de sí misma había nacido de una elección difícil, de un instante en el que el amor venció al miedo. Nada de eso estaba en sus planes, pero era lo que la había feíto libre. Itzel, al verla en silencio, dejó la figura de madera a un lado y se sentó junto a ella. No dijo nada al principio. Solo le tomó la mano con la misma suavidad de la primera vez. Después de unos segundos, murmuró gracias por haber regresado. Carmela lo miró con ternura. Nunca me fui del todo, respondió. Solo necesitaba volver para quedarme sin ninguna duda. Él acarició su mejilla y besó su frente con rever. En ese gesto estaban todos los años, las lágrimas, los reencuentros, los miedos vencidos. Era la manera de decir este amor es sagrado, no porque sea perfecto, sino porque fue elegido cada día. En ese instante, desde el interior de la casa, se oyó la voz dormida de Pequeño Lobo llamándola. «Mamá», dijo con la naturalidad de quien nunca había dudado de su regreso. Carmela se levantó despacio, estrechando la mano de Itzel con fuerza antes de entrar. Al verla, el niño se acomodó y volvió a dormir. Ella se sentó a su lado, observando su respiración tranquila, sintiendo como su propia alma se anclaba en ese pequeño cuerpo, en esa vida que había elegido criar. Cuando volvió al umbral, el cielo ya estaba cubierto de estrellas, y el desierto susurraba como un antiguo aliado. Itzel la esperaba sentado en el mismo lugar. Le ofreció una manta, y ella se envolvió en silencio, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Sabes qué significa tu nombre?», le preguntó. Carmela asintió. «Mi madre me dijo que significa Jardín de Dios». Él sonrió. «Entonces es perfecto, porque donde antes solo había tierra árida, tú hiciste brotar vida». Y ahí, entre las raíces de su historia compartida, Carmela comprendió algo con total claridad. El amor no es lo que se encuentra, es lo que se cultiva, y el suyo, florecido en tierra de espinas, era ahora un bosque de raíces profundas y ramas que tocaban el cielo. Con el paso del tiempo, la casa de Carmela e Itzel se convirtió en un punto de encuentro para muchos. Viajeros de otras comunidades llegaban buscando consejo, ayuda o simplemente el calor de una historia compartida. Ella recibía a todos con la misma serenidad que había cultivado entre cicatrices. Algunos llegaban preguntando si era verdad lo que decían que una mujer mexicana había sido entregada como prenda de paz y había transformado su destino en amor. Carmela no se esforzaba por desmentir ni confirmar. Solo ofrecía té, una sonrisa y, si era necesario, alguna medicina para el cuerpo o el alma. Sus hijos crecieron libres, sin fronteras en el corazón. Aprendieron a hablar ambas lenguas, a cazar y a leer, a respetar la tierra y a cuestionar la injusticia. Sabían que su historia era diferente, pero también sabían que su origen era un acto de coraje. Pequeño Lobo, ya adolescente, se convirtió en el más protector con su madre. A veces,
Al verla perderse en pensamientos bajo el cielo estrellado, se acercaba y le preguntaba si estaba feliz. Ella siempre respondía lo mismo: estoy en casa. Y esas 3 palabras bastaban para que él comprendiera que todo, incluso el dolor, había valido la pena. Durante una celebración de la cosecha, años después, Carmela fue invitada a contar su historia a un grupo de niñas adolescentes. Algunas la miraban como si fuera una leyenda viviente. Otras lloraban al escuchar su relato. Pero ella no hablaba de apaches, ni de guerras, ni de traiciones. Hablaba de amor, de decisiones, de la libertad que nace cuando uno se escucha a sí mismo. No esperen que otros la salven, les dijo con voz suave, pero firme. Ustedes son su propio salvavidas. Y cuando elijan con el corazón, el mundo entero cambiará con ustedes. Aplausos tímidos siguieron. Pero lo más valioso fue el silencio reflexivo que quedó flotando. Esa noche, al regresar a casa, Carmela se sentó junto a Itzel y le dijo: hoy comprendí que no solo cambié mi historia, ayudé a sembrar muchas nuevas. Él la abrazó y susurró en esa: ha sido siempre tu fuerza. No viniste a quitar, viniste a sembrar. Y ella, apoyada en su pecho, pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Pensó en la joven que partió en silencio una mañana, sin saber que cada paso hacia el exilio era, en realidad, un regreso a sí misma. La mujer que era hoy solo existía porque se atrevió a desobedecer, a cuestionar, a elegir. En los años que siguieron, la historia de Carmela se volvió más que un relato íntimo. Se transformó en símbolo, en semilla de esperanza para quienes creían que sus vidas estaban ya decididas por otros. Nadie en el poblado la llamaba la mujer que fue entregada, sino la que eligió su camino. Su nombre circulaba como un susurro respetuoso entre mujeres que empezaban a cuestionar sus destinos, entre niñas que soñaban con ser algo más que lo que les decían que podían ser. Ella no buscaba reconocimiento. Su recompensa eran los abrazos de sus hijos, la mirada fiel de Itzel, la tierra viva bajo sus pies. Un día, sentada al borde del jardín que había plantado junto a su hogar, Carmela observó a sus hijos jugar. A Pequeño Lobo enseñarle a su hermano menor cómo lanzar una piedra con precisión. El viento levantó polvo dorado y una flor silvestre brotaba entre las rocas. Itzel llegó en silencio, como siempre hacía, y la abrazó desde atrás. ¿Recuerdas cuando todo esto era solo un lugar al que temías llegar? Carmela sonrió. Sí, ahora, ese lugar donde temo no poder quedarme para siempre. Él la besó en la mejilla, y ambos entendieron que habían vencido al destino. La noche cayó lentamente, con estrellas que parecían acercarse más de lo habitual. Alrededor del fuego, Carmela narró un cuento a los más pequeños, mientras Itzel afilaba una herramienta, y las mujeres preparaban pan. No había grandilocuencia, ni música de fondo, solo cotidianeidad. Pero en esa rutina tranquila se escondía la belleza de lo construido con paciencia y verdad. Habían resistido el rechazo, la guerra, el prejuicio, y habían fundado un hogar donde antes solo había sospecha y frontera. Carmela sabía que su historia seguiría, no porque fuera extraordinaria, sino porque era profundamente humana. Antes de dormir, mientras arropaba a sus hijos y apagaba la lámpara de aceite, Carmela se detuvo un instante en el umbral de su hogar. El viento le acariciaba el rostro, y el canto lejano de un ave nocturna la envolvía. Cerró los ojos y susurró una última frase para sí misma, como si la repitiera al universo que la vio florecer: nunca más viviré lo que otros decidan por mí. Ahora soy yo quien siembra mi destino. Y con esa certeza latiendo en el pecho, se dejó envolver por la noche, no como quien se esconde, sino como quien por fin pertenece